utilizando unas cifras, desvirtuándolas, descontextualizando, para argumentar sus declaraciones. Había también habido previamente a esto unas declaraciones del senador Miguel Ángel Pichetto, que decía que estos países, los que te mencioné, sí, solucionaban su problema social de la inseguridad, económico, enviando lo peor hacia la Argentina. La verdad, bastante lamentable, ¿no?, estas declaraciones. Había estado también una nota periodística que había hecho el periodista Jorge Lanata, en la cual mostraba o daba a entender, ¿no?, construía la idea de que los migrantes hacían uso del sistema educativo y luego se iban a sus países, no aportaban nada al fisco argentino. Entonces nosotros vimos todas estas cuestiones que estaban pasando y decidimos hacer una autoconvocatoria a distintos espacios de migrantes, a espacios culturales, sociales, y también a espacios políticos para hacer algo al respecto con lo que estaba pasando con el decreto. Y es ahí donde nace la coordinadora migrante. Claro. Me imagino que mucha gente se habrá acercado porque, bueno, en función de estos pretendidas, digamos, iniciativas para restringir los derechos de nuestros hermanos extranjeros que residen en la Argentina, habrán sido muchos los que se acercaron para recibir información, porque tampoco había demasiados detalles respecto de en qué condiciones cambiaban la vida material de las personas. Tal cual, en un principio había como bastante incertidumbre, luego esa incertidumbre se fue transformando en miedo también. Nosotros lo que intentamos hacer con la coordinadora es discutir la problemática, ya sea visibilizando en las calles, participamos haciendo distintas actividades, utilizando el problema que estaba ocasionando el decreto, algunas denuncias que nos empezaron a llegar como coordinadora también, de la vulneración de los derechos de algunos hijos de migrantes que sufrían bullying en las escuelas o algunos migrantes que no los querían atender en los hospitales. Entonces, todo esto discutimos bastante, se llevó a cabo distintas actividades y empezamos a ver también actores locales, esto en relacionado en la ciudad de La Plata, porque hicimos también algunas actividades en conjunto con organismos de Capital Federal, pero en La Plata empezamos a buscar actores que nos puedan ayudar en la visibilidad de esta problemática, y recurrimos a la Universidad Nacional de La Plata, a la Comisión Provincial por la Memoria, a la Defensoría del Pueblo. Se organizó, mejor dicho, una comisión dentro de la universidad, que era la defensa por los derechos de los migrantes, donde la universidad sacó un manifiesto, un pronunciamiento con respecto a la defensa de los derechos de los migrantes, que lo hicimos público el año pasado, con la adhesión de todas las facultades de la Universidad Nacional de La Plata, de docentes, de decanos, de distintos académicos, de organizaciones sociales, y seguimos caminando en esa comisión, trabajando sobre materiales, porque en un principio, cuando pasa lo del decreto, nosotros vimos de que había una ofensiva contra la migración, relacionándola al delito, y los mismos migrantes se apropiaban de estos discursos, y los mismos migrantes están en contra de los migrantes, ¿no? Claro. Juan, Marcelo te saluda, un gusto, gracias por acompañarnos. Uno, digamos, a partir de esta situación que se da sobre la extradición de algunos inmigrantes, debe plantear, me parece a mí, la cuestión al revés. ¿Qué responsabilidad tiene el Estado argentino en el trámite de erradicación? Es decir, hoy si vos venís de un país limítrofe, ingresás a la Argentina libremente, tenés que hacer algún trámite, te sigue el Estado para ver si efectivamente hacés los trámites como corresponde para erradicarte, porque está claro, hay gente que cometerá delitos como cometerá delitos siendo argentino, pero en realidad la responsabilidad del Estado es abrir la puerta y ver quién entra en casa, ¿no? No sé si me entendés de alguna manera la metáfora para explicar la situación. Sí, lo que nosotros vimos es de que el discurso, el argumento que era el que sustentaba la promulgación de este decreto, no se correspondía, porque la misión, o mejor dicho, el impacto del
delictivo de la migración en el sistema penitenciario argentino es mínimo, es el 4% de toda la población en general. Estamos hablando de cerca de 4.000 migrantes que están privados de la libertad por haber cometido algún delito. Muchos de los que están inclusive son de mujeres y de condición bastante humilde, que inclusive estaban presas por delitos menores, pero bueno, por su condición de no tener dinero para poder pagar un abogado. Y después esto teniendo en cuenta el índice de las personas privadas de la libertad. Vimos también de que la migración hoy por hoy, del total de la migración en la Argentina, el porcentaje que estaba privado de la libertad era del 0.06%, era bastante mínimo. Entonces no había una necesidad ni una urgencia, ni mucho menos adjudicar la responsabilidad del delito a los migrantes. Entonces, claro. Juan, y por ejemplo, quizás no tiene que ver con el ámbito de la universidad, pero te pregunto como migrante, cuando muchas de las obras contratistas de obras públicas y obras también privadas, pero en general esos trabajos más duros que mucha gente no desea hacer y la terminan haciendo los inmigrantes, ¿en qué condiciones trabajan? Digo, esas empresas, insisto, que muchas son tercerizadas y que tienen un contrato con los gobiernos, tanto municipales, provinciales, el propio gobierno nacional. Cuando son contratados los inmigrantes para trabajar, ¿trabajan en blanco? ¿Les realizan los aportes? ¿En qué condiciones son contratados? Mira, una de las cosas también que discutíamos y que planteábamos era el tema de la precarización laboral que generaba el DNU, porque los ponían los migrantes como responsables de algo que no son, y por ende lo dejaba no solamente vulnerables con sus derechos, sino también vulnerables en cuanto a la oferta laboral. Muchos tenían que aceptar las condiciones laborales en las que estaban, sin tener la posibilidad de reclamar ante los jefes unas condiciones dignas de trabajo por lo menos, porque se consideraban ya de por sí desde el vamos responsables de algo que no eran. Y entonces nosotros planteamos de que justamente el DNU también lo que generaba era la precarización laboral y invisibilizaba el aporte que hacen los migrantes a la economía argentina, que es un aporte bastante importante. No hay tampoco estudios serios oficiales del Estado argentino con respecto a la temática, pero sí hay investigaciones de sociólogos. Por ejemplo, uno de los sociólogos que tomó el tema de la migración, que es el Elio Mármora, que hizo un mapeo sobre el aporte a la economía argentina, y esto allá por el 2013 planteaba de que la migración aportaba cerca de 4.000 a 4.500 millones de dólares anuales al fisco argentino, al Estado argentino, y de esto cerca de 1.500 millones de dólares solamente en impuestos. Entonces no había una política seria con respecto a esto, y se estaba vulnerando el derecho de todos estos migrantes. Otra cosa, por ejemplo, cuando muchas de las personas que vivimos en la ciudad de La Plata consumimos lo que se produce en el cordón fruto-hortícola de la ciudad de Buenos Aires, de La Plata. Y hay un estudio del INTA, que establece que el 80% de la producción fruto-hortícola de la provincia de Buenos Aires es de producción boliviana, que muchas veces lo hacen, que es un trabajo muy fuerte el que hacen, que es un trabajo bastante valorado, ¿no? Pero que demanda bastante esfuerzo físico en condiciones no tan buenas, y sin embargo esto se invisibiliza. Entonces tanto la colectividad paraguaya en la construcción, que hace un aporte en la construcción, como la colectividad peruana que hace un aporte en el cuidado, por ejemplo, de las personas mayores, o la colectividad boliviana en el cordón fruto-hortícola. Esto digo a grandes rasgos, porque no es que específicamente se trabajan en estos espacios, en estas áreas, pero... Juan, ¿sí? Buenas tardes, Lía te saluda. Hola, Lía. A mí me llama la atención, digo, ¿cómo es que eligen, cómo llegaste, por ejemplo, a la ciudad de La Plata? ¿Cómo elegiste este lugar? ¿O eligen la Argentina para venir? Yo me vine a estudiar a la Argentina, a la Universidad Nacional de La Plata, a la Facultad de Periodismo específicamente,
bueno, me gusta la carrera de comunicación, me gustaba y había leído, me había informado sobre la facultad de periodismo, la currícula, y también lo atractivo que es para nosotros el hecho de que sea una universidad libre y gratuita. Otro de los temas es de que se planteaban, ¿no? Esto, que decían, bueno, vienen de sus países, se van. Eso es una mentira, porque muchos de los que venimos a estudiar a la Argentina terminamos quedándonos en la Argentina y la adoptamos como nuestra propia patria. Entonces, y el migrante que viene siempre viene con ánimos de hacer patria al lugar donde va. Entonces es como que el migrante siempre aporta, ¿no?, al desarrollo del país donde va. No es que el migrante, al contrario, no aporta porque justamente sale con esta visión de salir adelante, de poder surgir, de mejorar. ¿Y qué es lo que no te hace surgir en tu país, por ejemplo? Nosotros, por ejemplo, hablando como estudiantes, en nuestro país la educación no es gratuita, o como en la Argentina, partimos de ahí que no es una educación gratuita, que posiblemente, que hay mucha gente que estudia, pero muchos de los que acceden a la universidad pública en Perú es muy limitada, porque la universidad pública cuenta con cupos por carrera. Hay carreras que te permiten 40, 50 cupos y postulan cerca de 1000 estudiantes. Muchos terminan yendo a la universidad privada, ¿no? Entonces, lo atractivo para mí era esto, ¿no? Claro. No tener que estudiar en una universidad privada y poder estudiar en una universidad pública. Y además, José, el deseo que tiene cualquier ser humano, haya nacido donde haya nacido, de tener oportunidades, porque esos son derechos humanos que, bueno, lamentablemente por la situación de muchos de nuestros países de América Latina, no están garantizados para el conjunto de la población. Y déjame agregar, perdóname, Marga, acá desde Entre Ríos, compartiendo lo que dice Juan, yo creo que la universidad es pública. El concepto de gratuita es relativo, claro, digo, porque uno paga impuestos que en definitiva van hacia, por ejemplo, el mantenimiento de las universidades. No es que es gratuita, lo que no se paga es una cuota como uno puede pagar todos los meses en una universidad privada. Claro. Pero en realidad el concepto es de público, es decir, que todo el mundo puede ir, pero gratuito es relativo. Digo, porque algunos piensan, no, porque la universidad es gratis, van todos ahí porque es gratis y no pagan. Sí, pagamos, pagamos con nuestros impuestos, ¿no? Bueno, Juan, ¿estás escuchando? Sí. Ah, bueno. Me quedé con lo último que decían, es verdad. Sí. Comparto claro, esa visión. La educación es un derecho, ¿no? Tanto como la salud, es un derecho, el trabajo, la vivienda. Humano. Tal cual. Haya nacido uno donde haya nacido. Y bueno, en ese sentido queríamos escucharte también y compartir, bueno, la preocupación por este DNU, que bueno, afortunadamente ha sido anulado por la Cámara, porque estigmatizaba a los extranjeros, como vos bien decías, cargándolos con el estigma, por ejemplo, del narcotráfico. Juan, no va a ser esta la última vez que te convoquemos para charlar seguramente, así que bueno, te agradecemos estos minutos con Radio Provincia y bueno, estamos interesados en la labor que están haciendo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, Marcelo, interesante, ¿sí? Escuchar esa voz también. Sí, claro, porque a veces discutimos, sobre cosas que no tenemos mucho conocimiento, y también hay que decir que gran parte de los trabajos, para que vos tengas luz, para que vos tengas agua, para que vos tengas cloaca, para que rompan la vereda para pasar un caño, no sé si la mayoría son los argentinos los que lo hacen. Acá no quiero poner una discusión entre argentinos y no argentinos. No es la idea para no es la idea, claro, por supuesto, pero estaría bueno que esa gente que hace esa labor también lo haga registrada, y ahí hay una gran responsabilidad del Estado. Cuando hablaba José y respecto a las condiciones de trabajo en que trabajan muchos de los migrantes, me acordaba de los 6 obreros que murieron en el derrumbe en Santa Teresita hace poco. ¿Te acordás? Eran todos extranjeros.